Muy bien, Sandrita, pues bienvenida. De nuevo aquí nos encontramos. El día de hoy vamos a terminar la guía número 3 de la materia de estadística en fenómenos naturales y procesos sociales. Nos faltaban 10 preguntitas nada más de la guía 3 y vamos a abordar la guía 4. Nos quedamos en la 20 de la guía 3. Te recuerdo que los materiales que estamos utilizando no son de mi autoría, sin embargo, están en internet para que nosotros los podamos consultar y poder dar las clases, ¿sale? Te voy a Sí, compartir mi pantalla, Sandra. Y aquí estamos. Esta fue la última pregunta que vimos, perdón, en la clase pasada. sí, Hoy déjame quitar nada más el panel. Listo. ¿Ok? Y decíamos que la función min se emplea para determinar el mínimo de los datos numéricos de ciertas celdas, ¿no? Nosotros ponemos en la celda min y ponemos, abrimos un paréntesis y ponemos el rango desde qué celda hasta qué celda queremos el dato mínimo numérico. La número 21 dice, ¿cómo se le llama al software que permite generar documentos contables, incluyendo información numérico-textual de modo estructurado y efectuar operaciones lógicas, estadísticas, etcétera? Este software es la hoja de cálculo, nosotros lo conocemos como Excel, pero hay muchas otras hojas de cálculo, el más famoso es Excel. Sin embargo, todas estas hojas de cálculo nos dan estas herramientas para poder presentar estos textos. Dice, cuando en una hoja de cálculo se aplica la fórmula promedio de A1 hasta B4 y A5, luego dice 10. Aquí cuando hablamos del promedio, al final nos dice la cantidad de elementos que estamos incluyendo. ¿Sale? sí. Luego acá dice, a continuación se presenta un experimento aleatorio, algunos eventos dependientes de él, y analízalos y determina el que se te pide en cada caso. Dice, experimento aleatorio, sacar una bola de una urna con 15 bolas numéricas del 1 al 15. Nos dice que sería la probabilidad de que ocurra A o B. Y este sería 1 de 15. ¿Por qué? Porque el evento A dice extraer una bola marcada con número par. El complemento sería el número impar. Como estamos abarcando los pares y los impares del 1 al 15, es sacar una bola de las 15. Acá dice, de la pregunta anterior, calcula la probabilidad de que ocurran B y C. B y C dice un número par y que también sea primo. Un número par y que también sea primo es el número 6, perdón, impar y que también sea primo. B es que sea impar y C es que sea primo. Son 6 de 15. ¿Sale? Sí. Esta dice, el texto viene así, ¿sale? Pero no coinciden las respuestas con la pregunta. Dice, si un alumno se prepara, perdón, si un alumno de prepa realiza un examen y responde 10 preguntas, ¿cuál es la probabilidad de que saque bien 5 de ellas? La probabilidad sería un medio, serían 5 de 10. Y ninguna de Ujú. las respuestas es para esta pregunta. Como que en la guía cortaron la pregunta y luego las respuestas son de otros datos. Esa no tiene respuesta, pues. La 26 dice, del siguiente texto y con la información disponible, indica qué rama de la estadística corresponde. Ojo aquí. Es la estadística inferencial. ¿Por qué, Sandra? Porque dice que ya una vez que el INEGI recabó toda la información, dice que deducen que en 2010 la tasa de mujeres que son estudiantes universitarias se ha incrementado principalmente en las grandes ciudades del país. Recordemos que estadística inferencial es cuando ya llega a una conclusión, cuando ya después de levantar todos los datos, presentarlos, analizarlos, dicen, ah, ok, está pasando esto. ¿Sí? Esa es la Sí. parte de la estadística inferencial, donde ya hay una conclusión. Dice un inspector de piezas industriales selecciona 2 de 5 partes para hallar los defectos. ¿Cuántas permutaciones es posible? Ahí te vas, Sandra.
Nosotros vimos que la permutación es esta formulita, dice 5. Y voy a tratar de escribir lo más decente que se pueda con el mouse porque no me traje el pizarrón. 5 partes. Un inspector de piezas industriales selecciona 2, ajá, 2 de 5. Acaba el 2. Y la fórmula de la permutación dice que es 5 factorial entre 5 menos 2 factorial. 5 menos 2 es 3. Aquí sería 3 factorial. ¿Sale? 5 factorial sería 5. Ah, eso sí los puedo escribir acá. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es 5 factorial. ¿Sale, Sandra? Y dividido entre 3 factorial, que sería 3 por 2 por 1. Como son factores, como su nombre lo dice, se pueden cancelar, ¿sí? Lo que está dividiendo se puede cancelar con lo que se está multiplicando. Cancelamos el 3 de aquí y el 3 de acá. El 2 de aquí, el 2 de acá. El 1 de aquí, el 1 de acá. Y únicamente nos queda la multiplicación de 5 por 4. Y 5 por 4 son 20. 20. Por eso esta es nuestra respuesta. ¿Sí me expliqué? Sí. Va. Luego acá dice, ¿cuál es el coeficiente combinatorio N5M3? Ahora sería 10. La fórmula de la combinación es parecida, pero vamos a multiplicar únicamente el 5 por el 2 y ya. Porque es la diferencia. El 2 sale de la diferencia del 3 y el 5, ¿eh? Y lo multiplicamos por N, que es la cantidad de elementos que tenemos. Luego acá dice, Bingo es un juego de azar bastante antiguo donde los jugadores juegan con cartones con números aleatorios escritos en ellos. El encargado de cantar los números va sacando bolas de un bombo y mencionando los números en voz alta. Si la fórmula que se implementó en una hoja de cálculo para generar los números que deben de leer el cantor es esta, entero, aleatorio, igual a por 30 más 1, dice que serán los múltiplos de 30. Aquí sería como la n y vamos a estar multiplicando por 30, por 30, por 30, por 30. Acá dice, en la siguiente tabla se describe la frecuencia de edades de los pacientes en el consultorio 5 de la institución de salud. ¿Qué tipo de tabla es? Distribución de frecuencia de edad de 100 pacientes. Es la distribución Poisson. Al principio nosotros vimos únicamente la distribución normal, vimos la Poisson y vimos una que decíamos que podía ser binomial. Binomial es que si sí funciona es el 1, si no funciona es el 0, ¿sí? Ah, sí. Y Sí. solo eran 2 datos. Entonces, esta distribución, que es como una campana donde vemos en dónde está el grueso, por ejemplo, aquí la edad de más pacientes es de 24. Esta es la distribución Poisson. Hasta aquí terminamos la tercera guía, Sandrita. ¿Qué? Voy a dejarte de compartir en lo que abro la guía 4, que según yo se la tenía abierta, pero creo que no. No la vi. Sí. Y vamos por la guía 4. Nos vamos a ir directamente a la primera pregunta de la guía 4, ¿ok, Sandra? Sí. Dame un segundito nada más, ¿eh? Muy bien. Perdón. Dice, analiza el siguiente caso y a continuación responde las siguientes preguntas. Imagina que para estudiar el módulo tienes que hacer un análisis de las consecuencias de una población tras haber sufrido un terremoto y compararla con los efectos sufridos en la Ciudad de México en el 85. Desde un punto de vista estadístico, tu asesor entrega por escrito todos los miembros de tu equipo de tu trabajo una hoja de especificaciones del trabajo, cómo debe de presentarlo y las fechas de revisión y entrega final.
en el que indica que esta actividad es adicional a sus tareas y estudio normal. ¿Qué debes de hacer en conjunto? Analizar detenidamente para comprenderlo, identificar las dudas que pudieran tener sobre el proyecto. De la información anterior, esta en realidad, Sandra, no hay una pregunta previa. Dice, ¿cómo debes de realizar la presentación del trabajo específicamente para este tema? Ah, perdón, esta sí. Dice, apoyarnos de un programa de cómputo, de un Excel o de una hoja de cálculo para emplear gráficas, presentar con mayor claridad la información y de estadística y hacer un comparativo de las dos situaciones que se están mencionando. Aquí vamos a revisar por qué son cada una. Hay que calificarlas como falso y como verdadero. Ahí te va. La primera es falsa, dice, la variable extraña es aquella que el investigador controla directamente, pero puede influir en el resultado de su investigación. No, la variable que puede controlar directamente el investigador se llama variable independiente, ¿sale? No depende de nadie y el investigador puede formarla, usarla como le plazca para saber cuál será el resultado. La variable dependiente reporta los cambios sufridos por los sujetos como resultado de la manipulación de la variable independiente por parte del experimentador. Esa es correcta. La variable independiente la podemos mover, podemos jugar con ella como queramos, pero la independiente depende, como su nombre lo dice, de lo que nosotros hacemos con la variable independiente. ¿Sale? La tercera dice, la variable discreta es aquella que puede tomar valores enteros previamente establecidos, los cuales no pueden cambiarse arbitrariamente. No, una variable discreta sí toma únicamente valores enteros, pero se puede cambiar a gusto y necesidad del experimentador o el investigador. Y la última, que es verdadera, dice la variable independiente se refiere a todo aquello que el experimentador manipula para determinar la relación entre esta y otra variable denominada dependiente. Correcto. Dice, durante la experimentación, la variable dependiente incide sobre la expresión de la variable independiente. ¿Qué quiere decir? Que la variable dependiente, sus valores van a depender de la variable independiente. Por ejemplo, ¿en tu casa les gusta comer hígado? A mí nada más. Nada más a ti. Imagínate que tu variable independiente, o sea, lo que tú puedes decidir, dices, hoy se me antoja hacer hígado, ¿no? Y resulta que se los presentas a tu familia en la mesa. ¿Qué cara te van a poner? De Fuji. Esa es la variable independiente, ¿sí? Sí. Perdón, la variable dependiente. Su cara depende de lo que tú les pones. Pero imagínate Ok. que llegas y les dices, ¿qué creen? Les hice carnita asada. ¿Cuál es Feliz. la cara de tu familia? Contentísimos. Pero tú manipulas si quieres ponerles carne asada o si quieres ponerles hígado. ¿Sí me explico? Ajá. Dice, se presentan pasos para realizar una investigación usando una metodología científica. Selecciona la cuarteta que incluye los elementos. La cuarteta son 4 pasos. Aunque no estén en orden correcto. ¿Sí? Perdón, en un orden correcto, más no necesariamente sucesivo. O sea, no quiere decir que uno siga del otro. Ahí te van. Son el 1, el 5, el 4 y el 6. La justificación, el planteamiento del problema, el objeto de estudio y las preguntas de investigación. ¿Cuál es la distancia entre el dato 17 y la media aritmética? Aquí es donde te decía, no hay un previo a esta, sin embargo, la respuesta que se nos da es el 1.42, pero no hay un contexto anterior. En esta hay una gráfica que viene en la siguiente pregunta, por eso me voy a ir hasta allá. Mira. Dice, los libros adquiridos por 12 profesionistas para conformar su biblioteca personal a través de los estudios de licenciatura. Considerando el número de libros con los que se cuenta cada profesionista, determina su moda. ¿Cuáles son los que más se repiten? Aquí hay 20, 15, 17, 11, 20, 21, 22, 14, 15, 14. Aquí no son 14, aquí son 9, perdón. 9, 15, 14, 18, 16 y 5. ¿Cuáles son los dos datos que más se repiten? 15 y 20. Esto es bimodal. Hay 2 personas que tienen 15 libros y hay otras 2 personas que tienen 20 libros. Esta y esta.
Juan y María tienen 20 y Carlos y Claudia tienen 15. Es bimodal, ¿sale? Me voy a regresar al Sí. anterior. Considerando la gráfica proporcionada anteriormente, calcula el rango de los datos que muestra la cantidad de libros adquiridos por los profesionistas. Chécate que es 22, ¿ok? ¿Por qué es 22? Porque el que tiene más libros es Marcos, que tiene 25, 26, 27, y el que menos tiene es Marina, ¿sí? El rango se saca desde el más grande, le quitamos el más pequeño, o sea, hacia 27, le quito 5, me quedan estos 22 de acá. ¿Sí me expliqué? Sí. Aquí el problema, pues más es que están en desorden. Ahora sí, esta depende de la anterior. Dice, ¿cuál es el promedio de la cantidad de libros adquiridos por los profesionistas? Bueno, hay que sumar los que tiene cada uno y dividirlos entre 12 y eso nos va a dar un total de 15.58. Calcula la media aritmética de las calificaciones de un estudiante en 6 módulos de bachillerato. ¿Qué hay que hacer? Sumarlos todos y dividirlos entre 6. Y eso nos va a dar un promedio de 80. Para calcular la mediana recordemos que es el dato del medio, ¿sale? Sí. De un conjunto de datos que es par, se ordenan de forma ascendente y posteriormente, como es par, Sandra, al final cuando vamos tachando uno y uno, uno y uno y uno y uno, nos van a quedar dos. ¿Qué tengo que hacer con estos dos datos para encontrar el dato del medio? Sumarlos y dividirlos entre dos. Mírala. Good. Imagina que te encuentras en la siguiente situación y contesta las preguntas. Como parte de tu proyecto final, deberías de realizar un trabajo de investigación acerca de las variables implicadas en el subdesarrollo económico de la zona suroeste de la ciudad de Zacatecas. Para ello, tendrás que trabajar en equipo y hacerlo de manera remota, pues todos los integrantes de tu grupo viven en diferentes estados. Vía correo electrónico se les manda una lista de características que deberán de cumplir cada uno de los trabajos entregados, mismos que deberían demostrar los resultados de alguna manera gráfica a elección de los integrantes. Aquí te dice que hay que analizar detenidamente todo y comprenderlo e identificar las implicaciones que pudieran existir en el proyecto, sobre todo la organización a distancia que debemos de tener. Esto obviamente lo hicieron antes de la pandemia. Post pandemia tenemos el Zoom. A las condiciones por temporada y diarias de una región que incluye la temperatura, el viento, precipitaciones, se les denomina clima. Que por cierto, en Mexicali está bien rico ahorita. ¿Eh? Sí. Ay, qué rico. Una urna tiene 6 canicas rojas, 2 azules, 3 verdes. Si se extraen aleatoriamente 3 canicas, calcula la probabilidad de que las 3 canicas sean rojas. Ahí te vas, Sandrita, ¿eh? 0.069. ¿Por qué? Porque resulta que el total de las canicas son 6 más 2 más 5. El total son 13. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, cuando yo voy a sacar la primer canica, me dice que tiene que ser roja. Mi probabilidad sería 6 de 13. ¿Por qué? Porque hay 6 rojas en las 13. ¿Sí me expliqué? Sí. Pero si ya saqué la primera, entonces me quedan 5 canicas rojas, pero ya no son 13, ahora son 12. ¿Sí me expliqué? Sí. Porque ya saqué la primera. Luego saco la segunda y entonces me quedan 4 de 11. Si yo multiplico 6 por 5 son 30, por 4 son 120. ¿Sale? Sí. Y si multiplico 13 por 12 por 11, ahorita te digo cuánto es. 13 por 12 por 11 son 1716. Y si divido 120 entre 1716 me da 0.069. Ok. ¿Sale? Sí.
Elige la opción que completa el enunciado. Las posiciones que se construyen acerca de las proposiciones, perdón, acerca de la relación entre variables y que sirve para refutar o negar lo que se afirma en la hipótesis de investigación se denomina hipótesis nula. ¿Por qué se dice nula? Porque anula va a ser como lo contradictorio, lo contrario a lo que tú hayas dicho en la hipótesis. Por ejemplo, vas a hacer una investigación y dices, yo creo que lo que puede pasar es que a mi familia no le guste el hígado, ¿no? ¿Cuál Ujú. sería la hipótesis nula? Lo contrario, que a mi familia sí le guste el hígado. Dice, la desviación normal estándar o típica es aquella que tiene una media, que tiene por media el valor que y por desviación típica el valor que. Dice, la distribución normal es simétrica. La media, la moda y la mediana coinciden y es descrita completamente por sus dos parámetros de mu y sigma, que sería la desviación estándar y la varianza. La distribución normal estándar es aquella que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. ¿De dónde lo saqué? Esta es la página de donde lo saqué. ¿Cuál de las medidas de tendencia central que se presentan, su valor se identifica finalmente a partir de una gráfica o tabla, ya que es el dato que más se repite? ¿Cuál es el dato que más se repite, Sandra? La moda. Uh-huh. Elige la opción que contiene la palabra que completa este enunciado. El conjunto de todos los sucesos susceptibles de aparecer en un problema y que interesan a las personas que hacen un estudio se denomina población. Una muestra es una parte de la población, pero el todos es la población. ¿Puedes aplicar el conocimiento de la distribución estadística normal relacionada con tu vida diaria? Claro, ya que tienes facilidad para relacionar los conceptos con tu vida diaria. ¿Cuál es el valor que se obtiene al emplear la fórmula mediana entre estos números, del 0 al 5? Recordemos que la mediana es el dato del medio. $2.5. ¿Por qué, Sandra? Porque el dato del medio está entre el 2 y el 3. Y hace rato dijimos que los sumábamos y los dividíamos entre 2. 2 más 3 es Ajá. 5, entre 2, 2.5. Ah, ok. ¿Sale? Sí. Las medidas de dispersión son también llamadas medidas de variabilidad. Cuanto más grande esté este valor, mayor será la variabilidad. Debes hacer autoevaluaciones cuando estudias los eventos determinísticos y aleatorios, por supuesto, porque es una competencia personal la evaluación autocrítica de tus estudios. Dice, fíjate, el sueldo promedio, se me tapó, el sueldo promedio de los empleados gubernamentales en la oficina municipal es todos esos, ¿sabes? ¿Cuáles son los valores de la media, la moda, la mediana de los datos? La moda son 1200, tengo dos datos para saber qué son 1200. Perdón, la moda es 1200, tengo dos datos, podría ser el B o el C, ¿sale? Sí. ¿Cómo voy a sacar la media? Sumando todos los datos y dividiendo entre 2, 4, 6, 8, 9. Ordenándolos y encontrando el del medio. La respuesta correcta es el inciso C. El número de automóviles que está dentro de un estacionamiento es una variable que, porque puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero no puede ser 3.75, 6.05. ¿Cómo se llama esa variable que va aquí? Discreta. Correctísimo. Se realiza un estudio sobre la tasa de migración de los valores en el estado de Michoacán. No son valores, son varones. En el estado de Michoacán durante una década. ¿A qué tipo de variable pertenece la falta de oportunidades laborales en la comunidad? Es una variable independiente. El que los varones salgan de Michoacán sería la variable dependiente, porque depende de las condiciones que hay en Michoacán.
uno de los factores, que en realidad también se llama variable, independiente, o sea, no depende de nadie o de nada esta situación. O sea, a lo mejor el que haya oportunidades laborales depende del mal gobierno, depende de los oportunistas, depende de muchas cosas. Pero el que haya la situación de que los hombres salen de Michoacán a trabajar en otros lugares es una variable dependiente y depende de qué? De la falta de oportunidades, que es la variable independiente. ¿Cuál es el evento que no puede ocurrir al mismo tiempo que otro? Mutuamente excluyente. Se conocen las edades de una muestra de un grupo de alumnos de una primaria. Indica el valor de la desviación estándar. Este no lo hicimos, pero ya lo habíamos contestado en la guía 2, si mal no recuerdo, donde les puse una tablita de Excel, donde venía de donde sacamos el 3.43. Sacamos el promedio, luego al promedio le restamos, sacamos el promedio, luego a cada dato le restamos el promedio, lo elevamos al cuadrado y se divide entre la cantidad de datos menos 1 y nos da 3.43. Completa el siguiente enunciado. Supóngase que se obtienen datos mediante encuestas, entrevistas, seguimientos de cambio en alguna variable. El razonamiento de los datos cuantitativos que surgen del estudio de una muestra poblacional recibe el análisis estadístico. ¿Por qué? Porque hicimos todo esto. Encuestas, entrevistas, seguimientos de cambio en alguna variable. Suponiendo que basándose en ciertos datos, un investigador saca una hipótesis y dice, el promedio mensual de casos de trastorno, de trastornos psicológicos caracterizado por una reacción asténica que fueron atendidos en la ciudad de Querétaro es mayor a 200. Y dice, desea transformar esta hipótesis de investigación en una hipótesis estadística. ¿Cuál de los siguientes casos expone la hipótesis estadística? Esto significa cuál sería su hipótesis nula. Lo contrario a que sea mayor de 200 tendría que ser que es menor a 200. Aquí es donde te decía como la hipótesis que anula o que contradice la hipótesis que se saca. Ok. Luego aquí dice, considerando los datos que indican en la tabla, estos de aquí, pueden ser colocadas, dice, ¿qué fórmulas pueden ser colocadas? A8 que devuelven el mismo valor como resultado en la hoja de cálculo. La 3 y la 5. Cuartil de A1 a A7. Su cuartil sería el valor 4. Y luego dice, la moda. No, perdón. La mediana. El dato de la mediana de este sería el 4. ¿Sería el 4? No, es el 6. Ajá, es el 6. Cuando se desea conocer la posibilidad de que un equipo de natación gane una medalla de oro, de plata o bronce, se refiere a un evento simple. Es simplemente cuál es la posibilidad que nada más depende del desempeño del equipo. ¿Qué enfoque se usa cuando se estudia la información obtenida en la muestra donde todos los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrencia? El enfoque clásico. El enfoque clásico de la estadística. Aquí dice, en la celda A4, esta que estamos señalando aquí, se necesita colocar la frecuencia del color azul. ¿Cuál es la fórmula que se debe utilizar? Bueno, vamos a contar desde la A1 hasta la I3, donde diga azul. Se debe de escribir así, porque el parámetro se debe de poner entre comillas. Se tiene información de los ingresos y egresos de una empresa de computación. Tiene un ingreso promedio de 50,000 mensuales y una varianza de 16,000. Un porcentaje de variación del 8% y su valor mínimo de ingresos es de 32,000 y su máximo es de 66,000. Dice, ¿cuánto vale en el rango y la desviación estándar? Nos vamos a enfocar únicamente en el rango, Sandra. ¿Cómo sacamos el rango? A 66,000 le vamos a quitar 34,000 y eso nos da un total de, dije 34, ahora te dije la respuesta. A 66 le quitamos 32, nos dan 34. Con ese dato ya sabemos cuál es la respuesta correcta. Y terminamos por hoy. Te dejo de compartir y voy a detener esto para que no se haga más pesado.